Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y curar a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia. Durante 3 años y medio hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Tenemos precisamente en el Evangelio que ya cambiamos de evangelista. Estábamos leyendo al evangelista San Mateo y llegamos a lo que se le suele llamar los evangelios escatológicos, la presentación de los últimos tiempos y de ese momento en que Jesús viene por segunda vez como juez universal. Y aquí volvemos a empezar. Inicia nuevamente el ministerio público de Jesús. Y cuando inicia, dicen que nada es casualidad, o por ahí también, como decía el arzobispo emérito de Yucatán, y que fue el tercer obispo de Tijuana, Monseñor Carlos Emilio Berli, decía una frase: nada es coincidencia, todo es providencia. Y vemos a Jesús, inicia su ministerio en su ciudad natal. Bueno, su ciudad natal es Belén, en su ciudad de crianza más bien, Nazaret. Y ahí es donde entra, y como todo judío, pues también tenía derecho de leer la palabra de Dios. Entonces le dan el volumen del profeta Isaías y él empieza a comentar. Bueno, primeramente leer, y toca precisamente este evangelio mesiánico, cuando el Señor le dice al profeta Isaías su misión,
que es precisamente la misma. ¿Cuál es? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Es esta la misión de todo profeta. Esta es la misión del Mesías, dar precisamente la verdad al pueblo. En general, podemos llamarle la verdad. Y aquí es lo interesante, ¿cuántos de nosotros realmente buscamos seguir esa verdad? Porque muchas veces podemos estar ocupados en tantas cosas y no ver lo que el Señor nos propone. Desde que nosotros nos bautizamos también tenemos ya esta misión. Y desde que recibimos la confirmación, muchísimo más. También nosotros tenemos que ser testigos del Señor para todos los que nos rodean. Pero viene la pregunta interesante. ¿Realmente somos testigos del Señor o de quién estamos siendo testigos? Porque simplemente a veces no somos capaces de servir al Señor con todo lo que Él nos pide. Y por ahí podríamos recordar ese viejo canto: soy la oveja que andaba perdida lejos, lejos de ti, mi Señor. O como cantaba la viejita: lejos, lejos con otro Señor. Y es que es cierto, a veces quitamos al Señor de nuestra vida para poner cualquier cosa. Quienes se afanan y se saben todos los resultados del fútbol nacional e internacional y se enojan hasta si su equipo pierde. O ahora en este tiempo de los llamados reality shows, pues tenemos a nuestro concursante favorito y hasta dejamos de ver el programa porque ya nos sacaron al concursante que nos caía bien. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Señor? Es que hoy no puedo estar tranquilo porque hoy no he rezado el rosario. Van a decir: no, padre, es que el rosario tan aburrido que nada más está repitiendo la misma oración. No, hasta me quedo dormido. Entonces ahí no nos esforzamos, ¿verdad? Y es precisamente ayer en la homilía me recordé de esa frase de un joven chavo banda allá en la Ciudad de México que decía: es que Dios es bien chido con nosotros, pero nosotros no somos chidos con Dios. Y hasta les preguntaba a la gente: a ver, ¿qué significa la palabra chido? Pues ya decían: algo bueno, algo que está muy padre. Y digo: sí, y es que Dios nos da todo. Dios es bien chido con nosotros, pero nosotros no con Él. ¿Por qué? Nos ha pedido dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Realmente amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos? Y a veces desde nuestra formación podemos decir que no. ¿Quién a veces no creció escuchando esa frase: el que no tranza no avanza? O ese famoso refrán: gringa, gringa, el que se atonta, pues ya perdió, ¿verdad? Y vamos creciendo con eso. Entonces, ¿realmente nos preocupamos por el prójimo o nos preocupamos siempre por nosotros mismos? Padre, pero es que tiene que ser como uno mismo. Sí, pero ¿cuándo sales de ti mismo para ir con los demás? Cuando, como decía el Evangelio de ayer, nos negamos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz y seguir al Señor. No lo hacemos. Es más, queremos la comodidad, queremos todo. Y eso sí, cuando vemos a uno de nuestros hermanos, amigos, conocidos que quiere cambiar, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hicieron con Jesús. Ay, es que tú ya pareces rata de iglesia o cucaracha de sacristía, ya no sales de ahí. Pues ya eres bien mucho porque cada ratito con tu rosario, cada ratito que con tu oración. Y hasta nosotros lo decimos. Y es ahí donde descubrimos, ¿realmente estamos acercándonos al Señor
o nos mantenemos a distancia. ¿Realmente nos queremos comprometer con el Señor a vivir esa propuesta que Él nos tiene? ¿O estamos como los fariseos? Sí, pero nada más tantito. Está como una niña que contaban, muy bien definida su vida. Ella quería ser monja por 10 años, casarse por 10 años y después vivir ya libre. Y así como que, pues si el compromiso, pues no, nada más 10 años. O como se dice, esto por los medios de comunicación, el matrimonio es un contrato por 3 años y después se ve quién se lleva al perro. ¿En dónde está el compromiso? ¿En dónde está ese vivir lo que el Señor nos propone? El Espíritu de Dios está sobre mí para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos? Porque este programa de Jesús en su vida pública es el programa de todo cristiano. Bellamente expresado por este padre, creo que era catalán, se me fue ahorita el nombre, el padre Cesario Garabay, y con ese canto que es id y enseñad, y el resumen de todo es su última palabra: en nuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. ¿Nuestras obras hablan del Padre Celestial o de quién están hablando? Y es ahí donde tenemos que descubrir, nunca es tarde, para tratar de corregir nuestra vida. Como decía San Agustín, hay veces en nuestra vida de fe que podemos ir corriendo hacia la meta, pero habrá veces en que no vamos a poder correr, iremos caminando, y otras muchas iremos a rastras, pero en el camino. Que no vamos a avanzar mucho a rastras, pero vamos a avanzar. El punto es, no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes y sigas en el camino. El Señor nos lo enseña precisamente en el camino de la cruz. Cae por primera vez, se levanta y sigue. Cae por segunda vez, se levanta y sigue. Cae por tercera vez, se levanta con ayuda, pero sigue. Y es ahí donde también nosotros podremos caer por el pecado, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Habrá veces que necesitemos ayuda, sí, se vale, pero siempre hay que luchar. Por eso, y con esto termino, las palabras de San Pablo, cuando se despide, cuando sabe que ya su muerte es inminente, y le escribe a su hermano Timoteo, y le dice: he luchado el buen combate, he corrido hasta la meta, ahora solo espero la medalla que el Señor tenga preparada para mí. Que esta sea nuestra conciencia, que esto sea nuestro programa de vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir siempre según su santa voluntad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén.
Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.